Muy bien, entonces entramos ya al segundo contenido. Un contenido, yo les explicaba que no es una clase propiamente dicha, es un conjunto de clases. Y hoy arrancamos con el segundo contenido. Eh, en Cartagena se grabó la clase, entonces o las clases, porque fueron varias, los que no han tomado, pronto estarán subidas las clases en YouTube, creo. No sé el pastor Miguel dónde las va a poner, pero sí se va a tener acceso a las clases. Bueno, hoy nos toca el contenido del canon de las Sagradas Escrituras. Y para hablar del canon, necesariamente debemos empezar Sí, lo que hablan- mucho. a- a- No habla hablando de de la Biblia, hablando de la Biblia como tal. Y para hablar de la Biblia, nuevamente quiero ir esta vez al Salmo capítulo 119. Salmos capítulo 119. Y, y los versículos 65 hasta el 72. 65 hasta el 72. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Creo que ahí el salmista describe con gran precisión el valor que tienen las santas escrituras para él. Y cuando hablamos de santas escrituras o sagradas escrituras, sin lugar a dudas estamos hablando de la Biblia. Y cuando pensamos en la Biblia, ya la Biblia es una palabra de origen, se deriva de un latín, que es del biblos como tal, que significa libros. Pero para nosotros entendemos, para la fe cristiana, el uso común de la palabra Biblia es para hablar de los escritos que nosotros entendemos como canónicos, es decir, que hacen parte del canon de la regla de fe que todo el pueblo cristiano tiene. O sí, todo el pueblo cristiano que acepta la palabra de Dios de tapa a tapa, que creen los 66 libros inspirados por Dios de tapa a tapa y que entiende cualquier otro escrito como un escrito no inspirado, aun cuando a algunos se le dé valor histórico o valor de sabiduría, pero que no es la autoritativa y suficiente palabra del Señor. El uso cristiano más temprano de la Biblia, los libros, se dice que fue en la segunda epístola de Clemente, una epístola escrita por uno de los padres de la iglesia, aquella primera y segunda generación de creyentes. Algunos la extienden hasta más allá, pero digamos que Clemente cerca del año 150 después de Cristo, es decir, casi 55 años después que se había cerrado el canon en Apocalipsis, nosotros encontramos escribiendo a Clemente que dice, los libros y los apóstoles declaran que la iglesia ha existido desde el principio. Eso nosotros lo podíamos comparar con el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, para los que apuntan, en donde dice, yo Daniel, voy a leer en la NBI, yo Daniel logré entender ese pasaje de las escrituras, ese pasaje de las escrituras. Es decir, si usted nota, aquí se hace referencia a un cuerpo de escritos proféticos del Antiguo Testamento que eran anteriores eh, de Daniel. Recordemos que la clasificación normal o la clasificación común que nosotros hacemos de, de los profetas, profetas mayores y profetas menores,
por la cantidad de páginas que están escritas en un libro particular. Eso es lo que por lo general nosotros hacemos. Pero una clasificación más técnica, no sé si más exacta, pero sí más técnica, sería clasificar a los profetas en profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas posexílicos. Es decir, los profetas que profetizaron antes del exilio babilónico, los profetas que profetizaron durante el exilio babilónico y los profetas que profetizaron después del exilio babilónico. Daniel se encuentra en el grupo de profetas exílicos, es decir, que fueron llevados cautivos con el pueblo de Judá, porque fue el pueblo de Judá, el del sur, el último en ser llevado cautivo por el imperio Babilonia. Ya el reino del norte había sido dispersado y nunca más regresó por los asirios como tal. Entonces, por favor, el micrófono, mis hermanos. Por favor. Oh, gracias. Muy, muy amable. Entonces, el asunto es que Daniel hace parte de esos profetas exílicos junto con Ezequiel. Y ya estos profetas reconocían que había un cuerpo de escritos. Estaba la ley y lo que los judíos llamaban los profetas anteriores. Es decir, empezando desde Josué, muchos ponían a Josué y jueces en una misma parte junto con Ruth, en fin, y ya todo este cuerpo de doctrina, de escritura, existía. Entonces, lo que podemos ver es que ya había un respeto por parte de estos profetas por la palabra del Señor, por la palabra que había sido escrita, por la palabra que había sido dada, y lo que habían dicho sobre el pueblo de Israel era valorado. Por ejemplo, Daniel tenía conocimiento de lo que Jeremías había profetizado, de lo que serían los 70 años de cautividad. Por esa razón, nosotros encontramos al final, en los capítulos finales del libro de Daniel, él empieza a orar, a hacer aquella oración de arrepentimiento nacional, en donde invoca al Señor, pero lo invoca con base en las palabras dadas por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías había profetizado y obviamente aquí observamos que, eh, que Daniel hace uso de esas palabras, lo que está escrito. No fue que a Daniel se le ocurrió o que tuvo un momento inspiracional, por llamarlo así, o una experiencia estática, sino que consultó la palabra de Dios porque era palabra que se podía creer, las santas escrituras. Y de hecho, cuando nosotros leemos el libro del profeta Jeremías, vemos que su escritor, su amanuense era Baruch, y Baruch escribía todas las palabras que el Señor le había dado al profeta Jeremías. De hecho, alguna vez el rey, creo que era Sedequías, rompe el libro, si no era, o era Jorán. En este momento se me va el rey, no es fácil tener en mente todos los reyes de Israel y de Judá, pero rompe el libro, lo echa al fuego, a pesar de los ruegos de los hombres. El libro era un rollo, no era un códice como hoy en día, página tras página, sino que eran los rollos, y todo lo que había escrito Jeremías es quemado, pero luego Dios le dice a Jeremías, escribe nuevamente. Naturalmente lo haría Baruch, que era un escribiente entrenado para eso. Y ahí había quedado escrita la palabra del Señor. Ahora bien, volviendo al término, a la Biblia, también se utilizan otros términos para hablar de Biblia o de escritura. Por ejemplo, los escritos, que viene del griego aigrafai, eh, y es usada con frecuencia en el Nuevo Testamento para indicar los escritos del Antiguo Testamento, cuando se habla de ellos en su totalidad o en algunas ocasiones en parte. Por ejemplo, Mateo 21:42 dice, nunca leíste en las escrituras en tais grafais, es decir, nunca leíste en las escrituras, como aparece en griego. El pasaje paralelo es obviamente Marcos 12:10, que
tiene el singular refiriéndose al texto particular citado, donde el Señor dice, ni aún esta escritura habéis leído. En 2 Timoteo 3:15, que es un texto muy conocido por todos nosotros, y seguramente vamos a regresar una y otra vez a ese texto por las implicaciones que tienen para el estudio teológico de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:15 dice, las sagradas escrituras, las cuales, toda la escritura es inspirada por Dios, luego dice en el 16, las sagradas escrituras que habéis leído o que te fue enseñada. En 2 de Pedro 3:16, NBI dice, todas las epístolas del apóstol Pablo, entre ellas hay algunos que son difíciles de entender, pero lo que llama la atención es que los escritos inspirados, hechos por el apóstol Pablo, son puestas por el apóstol Pedro al lado de las demás escrituras, entiéndase Antiguo Testamento. Y esto sirve para una reflexión que nosotros podemos hacer y que seguramente es una pregunta que nos hemos hecho en algunas ocasiones. Me refiero a que nosotros preguntamos si los apóstoles que escribieron y los profetas, siendo inspirados por Dios, sabían lo que estaban escribiendo, es decir, palabra inspirada por Dios. Pues sí, sí lo sabían. Tenían total claridad sobre lo que estaban haciendo, que lo que estaban escribiendo y lo que estaban proclamando con su boca era palabra inspirada de Dios, palabra santa. No, ellos no fueron reconocidos después de muertos, sino que ellos sabían que estaban actuando para la gloria de Dios, estaban escribiendo la palabra que sería autoritativo. Ellos mismos entendían que tenía la autoridad de hablar en el nombre del Señor. Y es por eso que es tan peligroso cuando alguien hoy en día se autoproclama profeta o apóstol, porque si alguien dice o afirma ser profeta y apóstol, lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que está hablando, que cuando él habla, está hablando siendo inspirado por Dios y que su palabra tiene la misma autoridad que la escritura. Nótese el grave peligro en todo esto. Entonces entramos nuevamente a pensar en el canon, escrituras canon. ¿Qué es el canon? Bien, el término canon viene también del griego, que es el griego canon, con K en este caso, y significa una regla, una norma para medir. Con respecto a la Biblia, a la escritura, el término se refiere a los libros que cumplieron los requisitos, entiéndase que no son unos requisitos que de manera caprichosa los hombres inventaron en un momento de la historia, no, sino que obviamente Dios dirigió la construcción del canon, que no es un tema de que la iglesia construyó el canon, porque de ser así, como dicen los teólogos liberales y los intérpretes de la alta crítica, de ser así, la iglesia sería superior a la Biblia y podría cambiarla las veces que quisiera, pero no es así. Nosotros entendemos que el canon es el que construye la iglesia. Entonces decimos que los libros que cumplieron los requisitos y por lo tanto son dignos de inclusión o de entenderse. Ya desde el siglo IV, los cristianos hemos usado canon para referirnos a la lista autoritativa de libros que pertenecen tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Entonces, antes de que la palabra canon se utilizara con el significado de lista, la iglesia lo utilizó en otro sentido, como regla de fe o regla de verdad. Regla de fe o regla de verdad. En los primeros siglos del cristianismo era un resumen de la enseñanza cristiana que se creía que reproducía la enseñanza de los apóstoles mismos. Es decir, siempre hubo la convicción de que la palabra de Dios era la palabra, había sido dada por los apóstoles y que los apóstoles mismos habían entregado todos estos escritos que tienen ni más ni menos, que nos hablan sobre la historia de la redención. Y toda la iglesia aceptaba el canon, es decir, los libros que son divinamente inspirados por Dios. La cristiandad
estuvo siempre de acuerdo con los escritos. Cuando estaba dando la conferencia de la clase anterior en Cartagena, hubo una pregunta que me pareció bastante relevante e importante en esta parte, y era que qué pasaba con esos libros que muchas veces aparecen en los textos académicos cuando dicen que el Apocalipsis dudaron en incluirlo en el canon, o el libro de Esther del Antiguo Testamento, o Lutero dudó con el libro de Santiago en algún momento. Pues bien, ante eso la respuesta que dimos en ese momento era que entre todas las iglesias del primer siglo, para hablar solo del primer siglo, luego saltaré hasta la Reforma, todas las iglesias del primer siglo, el canon como tal era reconocido por casi todos. Podía ser que un pastor no estuviera de acuerdo, un obispo no estuviera de acuerdo con un libro. Eh, es decir, uno entre 200 o 300 iglesias, pero era él, con un libro en particular. No toda la cristiandad estaba de acuerdo con no considerar el mismo libro. Es decir, de pronto ese pastor no consideraba Apocalipsis, pero otro no consideraba el libro de Santiago, u otro el libro de Esther. Entonces, pero no era toda la cristiandad, no es que hubo una pugna para ver si se aceptaba o no se aceptaba tal libro. No, eso no ocurrió, siempre hubo acuerdo. El desacuerdo ocurría por aquel pastor u obispo que tenía problemas para no aceptar tal libro. En cuanto a Lutero con Santiago, es cierto que en algún momento de su vida Lutero dijo que la carta o la epístola de Santiago era una epístola de paja, porque eh, había cierta contradicción entre la visión protestante de la gracia y lo que todo el tiempo el catolicismo romano había de alguna manera presentado sobre lo que era la justificación por la fe más las obras. Y entonces Lutero tiene cierto conflicto allí, pero luego entiende y lo reconoce públicamente de que no hay ningún problema en la Carta de Santiago, porque lo que está diciendo la Carta de Santiago es que todo aquel que tiene fe tendrá obras, sí, pero una vez ha sido justificado por el Señor y presentará esas obras. Entonces, luego no hay ningún problema con eso. De hecho, el resto de los reformadores recibieron de muy buena gana, y reconociendo todo el canon naturalmente, pero reconocieron de muy buena gana el sentido práctico y la ética tan elevada que se presenta en la carta a Santiago. Y cuando me refiero a la ética de la carta, eh, hablo de la práctica de la teología, no simplemente de un conductismo como hoy en día podría abordarse. Sí. ¿Por qué un canon? Esa es una pregunta que necesitamos hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué un canon? Pues todo el cuerpo de verdades dado por el Señor no podía estar disperso a lo largo del mundo. La verdad de Dios requiere estar en un solo lugar, como el testimonio visible de la gloria de Dios, y ese único lugar es la Santa Biblia. Ustedes se imaginan, creo que esta ilustración la he usado en otras ocasiones, pero ustedes se imaginan qué pasaría si eh, Dios hubiese dejado la palabra de Dios como un rompecabezas alrededor de todo el mundo. Un grupo de libros por allá, otro grupo de libros por acá, otro libro por allá, es que, y escrito no en dos idiomas básicos y un tercer idioma eh, que aparece en algunos fragmentos, como el arameo, ¿cierto? Pero casi todo, el 90 y tanto % del libro de los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, mientras que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero solo una fracción está escrito en arameo. Pero ustedes se imaginan que esos libros hubiesen quedado regados, la verdad, por todas partes. Y, y, y en medio de eso el hombre le tocara tratar de armar ese rompecabezas y muchos idiomas, no solo
hebreo y griego, sino también latín, o idioma persa, y tantas otras cosas. Eso sí sería un verdadero dolor de cabeza, porque ¿cómo tendríamos certeza de la verdad? Pero nuestro Dios es un Dios de orden y dejó todo, le plugo a Dios dejarlo todo en un solo lugar, la palabra de Dios, de tal manera que en el año 96 de nuestra era ya estaba terminado, cerrado y cortada la revelación. Hasta ahí llegó la revelación, hasta ahí habló el último de los apóstoles, de los hombres inspirados divinamente por el Señor. Y en ese sentido, y en ese glorioso sentido, nosotros entendemos que Dios le ha placido revelar su bendita palabra de esta forma. Bien, por favor, vayan anotando las preguntas en sus cuadernitos por ahí, porque al final de los primeros minutos de clase, eh, todo el que tenga preguntas las podrá hacer. Vamos a tratar de abrir un espacio amplio en ese momento. Bueno, entonces, ya hemos hablado de eso sobre el canon, pero la pregunta es, ¿podemos confiar en nuestro canon actual? Eh, Nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, sabemos que podemos depositar nuestra confianza en esa realidad. La Biblia actual, en sus versiones más utilizadas por el pueblo cristiano, es un documento totalmente fiable y en consecuencia podemos y debemos confiar en lo que allí está escrito, es decir, en la revelación especial de Dios. ¿Cuál es el sello que garantiza que nuestra confianza pueda estar depositado en Dios, en que Dios ha dado su palabra y que su palabra es fiel, que la palabra de Dios nos revela su voluntad, nos ha revelado su voluntad y que podemos andar tranquilos en Él? Pues bien, el tema aquí, el tema fundamental es que el sello de la inspiración es eso, nos permite estar tranquilos y nos permite confiar en la providencia de Dios, en que tenemos su bendita palabra. La inspiración es la base de todo, ¿cierto? De todo lo que nosotros podamos considerar. Es la base de la autoridad de las escrituras, como usted verá en las clases que ya están grabadas. Y es la base también de, de la suficiencia de las escrituras. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que tiene que ver con salvación y todo lo que nos ha revelado Dios, y estamos tranquilos en ese sentido. Bien, entonces, la Biblia nos advierte que no podemos añadir o quitar partes a la revelación que Dios mismo ha dado. En ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, hay advertencias muy claras para el pueblo cristiano relacionados con no quitar o no añadir la palabra del Señor. Esa advertencia, por ejemplo, la tenemos en Deuteronomio 4 y Deuteronomio 4:2 y 12:32. Pero creo que la advertencia más clara, contundente e importante por la parte en donde está ubicada para el cristianismo, de no quitar ni añadir, la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 18 y 19. Ese texto lo conocemos bastante bien, pero permítanme nuevamente, y lo cito. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren qué advertencias tan importantes, porque tienen que ver con la vida eterna. Está hablando de una persona o grupos de personas que de manera, eh, que de forma premeditada toman y quieren cortar la escritura o añadirle según sus propios deseos, según sus propias ideas particulares y demás. Eso es bastante, pero bastante peligroso por todo lo que dice.
Sobre todo que si bien hay 66 libros en la escritura, y muchos tienen su propio autor, hay autores que escribieron más que otros, eso lo sabemos, por ejemplo, Pablo o David escribieron muy ampliamente, o Moisés, o los escritores de primero y segundo de Crónicas, y primero y segundo de Reyes, en fin, escribieron material muy abundante de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que que ser conscientes de que la Biblia es una unidad como tal. Tiene, tiene literatura, obviamente, hay géneros literarios, no es lo mismo la poesía o literatura sapiencial que, que la narrativa. En ocasiones se entremezclan porque no podemos ser totalmente estrictos en cuanto a los géneros, y no sé si alcancemos a hablar de los géneros literarios de la escritura. Y si no alcanzamos, tal vez lo veamos o seguramente lo vamos a ver tanto en Introducción al Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero donde quiero llegar es que hay una unidad en la Biblia, la unidad de la palabra de Dios, de la revelación, es expresada en términos de la historia de la redención. Hay un solo hilo que va alrededor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto que se escucha con interferencia? Por favor. Gracias. Entonces, eh, nosotros lo que vemos es una unidad completa. Hay una unidad maravillosa en toda la escritura. Y cuando vemos un pasaje como ese Apocalipsis 22, 18 y 19, no solo tenemos que pensar que es el final del libro de Apocalipsis, sino que conforme al propósito revelativo de Dios y a la progresión de la revelación, Dios mismo, siendo el autor primario de la escritura, puso el Apocalipsis en ese lugar. Entonces, en ese sentido, el orden es tan importante, demasiado importante, porque está cerrando todo el canon, de tal suerte que la advertencia que nosotros tenemos en Apocalipsis no es una advertencia solo para el libro de Apocalipsis, sino que es una advertencia para toda la escritura. Ahora bien, seguramente usted me dirá que haga una prueba escritural de eso. Sí, 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, completamente. No hay un solo libro de la escritura. ¿Y cuáles son los libros? Bueno, tanto el Génesis como Apocalipsis nos ayudan a que podamos entender que, por una parte, se abre la revelación con el conocimiento de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina en la última parte del Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús, amén. En fin, entonces, todo eso es una unidad que tiene el tema de la historia de la redención en Jesucristo. Por lo tanto, es importante tener en consideración los puntos de partida y llegada. Es un metarrelato. Es decir, nos habla de toda la historia, desde su principio hasta su final. Nos habla de todo. Y por esa razón, nosotros hablamos de metarrelato. De hecho, hay temas particularmente relevantes para la historia de la redención y obviamente para la teología bíblica y teología sistemática, como el tema del reino, por hablar de tal vez el tema más amplio, pero también están los temas de los pactos, pero pensemos en el tema de los reinos en este momento. El Nuevo Testamento empieza hablando del rey que vino, nuestro Señor Jesucristo, el rey que se encarnó, y termina el Nuevo Testamento con la promesa y el anhelo por el regreso del rey. Es decir, toda la escritura, en toda la escritura encontramos esa bendita unidad. Y por eso simplemente no podemos quitarle o añadirle, porque rompemos la, la armonía de la revelación divina. Es por eso que los famosos libros apócrifos eh, son, eh, son un problema muy serio para aquella persona que los crea, que los considere como libros inspirados. Tiene un problema muy serio porque hay una ruptura en la armonía revelativa, y hay una ruptura tremenda en el mensaje como tal. No encajan con ninguna de las cosas que Dios ha revelado a nivel doctrinal a lo largo
y ancho de toda la escritura. El reino, los pactos, la historia de la redención, las promesas que apuntan a Cristo, el Mesías que vino, el Mesías que fue crucificado, el Mesías que resucitó, el Mesías que es rey en los cielos y rey en la tierra. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas claro en consideración. Bien, miren, sobre este tema del canon, el autor de la Didache o de Didache, como algunos traducen, porque cuando se traduce del griego a veces esa letrita, el si o ji o ki, es traducida a veces de forma tan libre, pienso yo, dependiendo de la escuela de griego koiné que se tenga. Y es tan difícil aprender a los que no somos expertos en griego. Pues bien, pero el autor de la Didache, si usted recuerda, la Didache era un texto que se le había atribuido a los apóstoles, eh, pero no fue escrito por ellos, porque si hubiera sido escrito por ellos seguramente sería un texto inspirado, pero es más como un manual de doctrina de vida cristiana, de orden eclesiástico más bien. Era como algo así como los modernos libros de orden de las iglesias reformadas en Europa y las iglesias presbiterianas. Es muy lindo, es como los estatutos de las iglesias, donde se dicen cómo se bautiza, en fin, todo eso. En este Didaje se hace eco de la advertencia de Deuteronomio cuando dice: no dejarás de cumplir los mandamientos del Señor, sino que guardarás las cosas que has recibido sin añadir ni quitar. Alrededor de la misma época, a finales del primer siglo, Josefo, el historiador judío que trabajó para los romanos, famoso por sus libros Antigüedades de los judíos y Guerra de los judíos, utiliza un lenguaje similar acerca de las escrituras hebreas. Y él dice: aunque haya pasado tanto tiempo, nadie debe atreverse a añadirles nada, ni a quitarles nada, ni a cambiar nada de ellas. Este lenguaje difícilmente puede significar otra cosa que no sea un canon cerrado. Este historiador tenía bastante claro que el canon de la escritura estaba totalmente cerrado. Entonces, en este orden de ideas, entendemos que el mismo Dios aseguró su revelación especial. El mismo Dios sella su revelación especial, eh, se compromete con la preservación de la palabra de Dios, mantiene su autoridad y concede suficiente iluminación de la verdad con el fin de que no se pierda su consejo para el hombre necesitado. Y por esa razón el mismo Dios nos dice en la carta a los Hebreos 4:12, si no me equivoco, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, llega ya hasta los tuétanos. En fin, entonces cuando nosotros vemos todo eso, evidentemente, estamos ante la, la manifestación gloriosa de Dios a través de su palabra, de su palabra. Entonces, en cuanto al canon, por razones de estudio, por razones didácticas, nosotros dividimos el canon en dos partes: el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Enfoquémonos entonces en el canon del Antiguo Testamento. Los documentos literarios con autoridad de Israel se multiplicaron poco a poco y fueron celosamente conservados. Tenemos ejemplos de esta relación de los libros santos. La ley, donde fundamentalmente aparecen los 10 mandamientos escritos sobre tablas. Si usted recuerda, Éxodo 20, 23, y permítame, y 33, del 23 al 33 y 24, 27, repito, Éxodo 20, permítame y abro acá. Y los que tienen Biblia pues pueden seguirme o apuntar, que vamos a preguntar versículos de memoria en el examen. No, mentira, ya vi que se salieron como 10. Bueno, versículos 20, 23 dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis,
altar de tierra, perdón, 23 y 30, en Éxodo, perdón, la cita 24:7, 24:7. Ay, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El libro del pacto, los 10 mandamientos. Miren el cuidado que había sobre el libro como tal. Y entiéndase el libro en ese momento como tablas de piedra donde estaban escritos los preceptos de Dios o las 10 palabras, como dicen los rabinos, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, es tan importante para el pueblo judío, para el pueblo del libro, como le llaman muchos autores, el pueblo que vivía de acuerdo a esa bendita palabra. Posteriormente se desviaron con las tradiciones de los ancianos y demás, pero era el pueblo del libro hasta ese momento. Ahora bien, la iglesia cristiana comenzó su existencia con un libro, pero no es, pero el libro no le debe la existencia a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana le debe la asistencia al libro, porque es la palabra de Dios. Compartía el mismo libro que el pueblo judío en el primer siglo, es decir, en el primer momento revelativo para la iglesia. Creo que el Nuevo Testamento es relativamente rápida su composición, por decirlo así. 50 años, digámoslo, desde la resurrección del Señor hasta 50 años después. Más o menos, es muy rápido, años más, años menos. El Antiguo Testamento es un proceso un poco más largo. Pero cuidado con pensar que de una influencia demasiado fuerte de la tradición oral y no sé qué, no. Ahí lo más importante en todo este proceso de composición es la inspiración y la revelación. Inspiración y revelación. Que a veces caemos en la falacia del liberalismo teológico y de la alta crítica destructiva, de las fuentes orales u otras fuentes escritas, en fin, no, cuidado con eso tendrá su momento para analizarlo cuando entremos en otras asignaturas como teología contemporánea y demás. Pero digamos que el pueblo judío sí era el pueblo del libro y la iglesia del Señor, sus primeros miembros eran judíos sin excepción. La iglesia debía su existencia distintiva a una persona, a Jesús de Nazaret, crucificado, muerto y sepultado, pero declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. Entonces, nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre hasta lo sumo, Filipenses capítulo 2. Y la obra de Cristo es el cumplimiento de las profecías que se habían dado en todo el Antiguo Testamento. Desde el Génesis, cuando encontramos la primera promesa, el protoevangelio, Génesis 3:15, sobre la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ese protoevangelio, nosotros vemos que hay profecía tras profecía hablando de Cristo. Por lo tanto, el tema central, principal y único de la profecía es Cristo, Cristo, Cristo. Ahora bien, gloria a Dios que hay una relación maravillosa y vital para el pueblo de Dios, y es cuando nosotros entendemos que Cristo, el Señor, el Salvador, la obra de Cristo a los creyentes nos afecta para salvación, para vida eterna. Eso es importante. Entonces, toda la profecía cobra valor e importancia porque Cristo, el dador de la profecía y a quien apuntan las profecías, se hizo hombre, vino a la tierra. Las profecías no están hablando de lo mejor de tu vida hoy, ni de las riquezas que nosotros podríamos llegar a tener, sino que las profecías están hablando es justamente
de Cristo, de la salvación en Cristo, de la manifestación completa, gloriosa y total del resplandor de la gloria de Dios en forma de hombre, Cristo el Señor, acá. Él prometió: edificaré mi iglesia, y edificó su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia, porque el Señor Jesucristo nos sostiene y nos ha dado su palabra y nos ilumina por su Espíritu Santo para que podamos entender todas estas verdades maravillosas. Entonces, todo el libro da testimonio de Cristo. En el Antiguo Testamento habla de manera profética batídica acerca de su venida. Pueblo, volveos al Señor, pueblo, volveos al Señor, pero habla de Cristo, el pueblo de Dios. ¿Y cómo está presentada esa verdad? Pues bien, desde la ley de Moisés, o desde el libro de la ley que es redactado por Moisés y que fue guardado en el arca, nosotros vemos el cuidado que el pueblo tiene, del libro como tal, de las palabras de Dios, el aprecio que había por esa palabra. Josué, nosotros vemos en Josué 24, 26, y también en el libro de Samuel. No voy a leer esas dos últimas citas porque me demoro en cerrar esta primera parte. En Samuel nosotros también vemos que inspirado por Dios se sigue añadiendo todas estas palabras, se va construyendo de manera progresiva toda esa bendita revelación y se va avanzando a mostrarnos a Cristo hasta que llega pues su primera venida, la encarnación de Cristo. Pues bien, digamos que en el tiempo, de alguna manera, se empezó a deteriorar el aprecio del pueblo por el libro de la ley. Eso es innegable, el aprecio del pueblo de Dios por el libro de la ley. Y en el tiempo, por favor, los micrófonos, mis amados hermanos. Y en el tiempo nosotros vemos u observamos que en la época de Josías prácticamente se ignoraba lo que el libro de la ley decía. Totalmente, se ignoraba. Y Josías, un hombre piadoso, el Señor le permite encontrar el libro de la ley, se lee el libro de la ley y hay unas reformas, lo que se llamaron las reformas religiosas de Josías, las cuales fueron profundas, pero no fueron suficientes. No por culpa de Josías como tal, él hizo todo lo que estaba en su mano, sino que el tema era un tema del corazón del hombre al haber abandonado el libro. Y seguramente esto nos permite hacer una reflexión bien profunda sobre el tema del estado de la ley hoy en día, o de la palabra del Señor. Porque aunque se tiene el libro enfrente, el libro está en las manos, el libro está en los creyentes, el libro se ignora muchas veces. No se esfuerzan por la predicación del libro. Se pierde la autoridad del libro, se reemplaza por autoridad de hombres. Entonces, eso es un verdadero problema, un grave problema para el pueblo de Dios. Pues bien. Entonces, pero Dios jamás se deja a sí mismo sin testimonio, no solo preservando hombres, sino preservando su palabra. En los tiempos de Esdras, la ley de Moisés, que comprendía los 5 libros de Moisés, circulaba bajo la forma de parte de las Sagradas Escrituras. Esdras poseía una copia. Eso usted lo encuentra en Esdras 7:14. Y era un escriba erudito en la ley divina. Recordemos que poco a poco se fue perdiendo el idioma hebreo en que estaban escritas la palabra de Dios, la ley de algunos de los profetas, y se hablaba arameo. Era también una lengua semítica, pero con diferencias sensibles frente al hebreo. Y en ese orden de ideas, Esdras era un escriba que entendía el hebreo. Y dice la escritura que Esdras leía y le daba sentido a lo que leía. Piense eso, leía y le daba sentido a lo que leía. Él lo hacía de manera pública.
en el libro de Nehemías, capítulo 8:1 y 8:5, 8:8, nosotros vemos que antes de que se diera esa separación entre judíos y samaritanos, vemos que con toda claridad el pueblo judío recibía la palabra, justo en ese momento crítico de reconstrucción del templo y reconstrucción de los muros de Jerusalén, de volver el pueblo. Y si nosotros recordamos esas historias de Esdras y Nehemías, y usted lo lee con cuidado, se dará cuenta que antes de construir el muro para protección, el pueblo construye el altar. Alguien diría, pero ¿cómo así? No son tontos. ¿Por qué son tan tontos? No son tontos. Ellos primero buscan la comunión con Dios. Aquí hay una verdadera restauración espiritual. Primero buscan a Dios y luego buscan su seguridad. Y eso fue enfatizado por Esdras y Nehemías. Por eso muchos autores, incluso autores conservadores, piensan en términos muchas veces de fanatismo de Esdras o de Nehemías por algunas decisiones que tomaron. Pero no, era la decisión que tenían que tomar en ese momento histórico. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Biblia es inspirada y autoritativa y en ningún momento se plantea un dilema ético, ni nuestro Señor Jesucristo dijo ellos hicieron mal, o los apóstoles les dijeron ellos hicieron mal, o algún otro profeta los cuestionó. Lo que simplemente, o la ley misma no los cuestiona, sino que apoyados en la ley, ellos entienden claramente que tenían que tomar decisiones propias en ese momento. Pero entonces en esa parte nosotros vemos que Esdras como tal lleva copia de la ley y se esfuerza por presentarle a los judíos la palabra de Dios. Este Pentateuco, ley, parece que fue llevado a Samaria por Yeshua ben Shirak, el que se dice que era el escritor del libro de Eclesiástico, que es aceptado por el catolicismo romano, pero obviamente rechazado por nosotros dentro del protestantismo, porque no tiene los elementos doctrinales, que tiene todo el resto de las escrituras con relación a Cristo, al anuncio de Cristo y con relación a la doctrina, a toda la doctrina cristiana de este tiempo o a la doctrina judía. Entonces, al no tener esos elementos, puede tener elementos hermosos literariamente hablando, pero que no son inspirados ni autoritativos y pueden confundir profundamente. Entonces, al parecer, este hombre lleva el Pentateuco a Samaria. Da testimonio de que la disposición de la escritura es la ley, los profetas, y habla del grupo de los 12, lo presenta como uno solo. En otro pasaje sugiere que Josué, jueces, Samuel, reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 formaban un gran conjunto que constituía la segunda parte del canon hebreo. Recordemos que el canon hebreo es diferente en el orden, a la manera como lo tenemos los cristianos. Por favor, pueden hacer sus preguntas, aportes o comentarios. Alexander y Juanca, Jesús. En ese orden, mis hermanos, apenas termine uno, va el otro, ¿oyeron? Alexander, Juanca y Jesús. Adelante, Alex. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Sí me escucha bien? Bien, mi hermano. Sí, perfectamente, mi hermano. Adelante. Ok, pastor, mi pregunta va a la siguiente. Al cerrarse el canon, esta es una pregunta que tengo, al cerrarse el canon, ¿cesaron los dones espirituales, señales y prodigios, profetas? ¿Eso tiene algo que ver con la doctrina de la sola escritura? Es decir, mi pregunta va más enfocada a eso.
Sí, Si hoy en día una persona pues, diga, tengo una visión o tuvo una visión, tuvo un sueño, Dios me habló, eh, ¿eso es bíblico o no es bíblico? ¿Y dónde en la Biblia podría, si en la Biblia, digamos, hay algún versículo contundente que diga, no, esto no es bíblico? ok, Alex. Listo, mi hermano. Permíteme responder. Ok, gracias por cerrar el micrófono. Bien, voy a responder de atrás hacia adelante. Primero, si hay versículos que nos pueden ayudar a esto. En primera los Corintios 13, eh, hay hay una sentencia que dice, porque en parte conocemos, 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cualquiera diría, pastor, pero eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Si fuera así, entonces tendríamos que pensar que Cristo vino de manera imperfecta en su primera venida, lo cual no es cierto. Ya Cristo vino y Cristo es lo perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere ese texto con lo perfecto? Siendo que se encuentra como el jamón y el queso o la carne en una hamburguesa o en un sándwich. Primero los Corintios 13 no habla exclusivamente del amor, sino que habla del amor como Dios mismo expresándose en la tierra. Y el pasaje está en medio del capítulo 12 de Primera a los Corintios, que nos está hablando sobre los dones espirituales, y el capítulo 14 que está hablando sobre las lenguas y la profecía y las prácticas paganas relacionadas con las lenguas en los templos de los falsos dioses. En ese orden de ideas, eh, nosotros tenemos que ver que lo que está diciendo la escritura es que está hablando de algo que sería perfecto y que tiene una relación profunda con Dios. ¿A qué se refiere? Sin lugar a dudas, al canon. Al canon. No hay otra explicación, porque Cristo, como te dije, ya vino. Y entonces aquí estaría hablando de otro perfecto. Otro perfecto en este caso es la escritura totalmente revelada, terminada, cerrada, en ese sentido. Ahora sí, contestemos la primera parte, Alexander. Resulta que en los dones, todos los dones que aparecen en primera a los Corintios, que son los famosos dones revelativos y dones de poder, los dones revelativos eran lenguas, ciencia, sabiduría, palabra de diversos géneros de lenguas, en fin, eran dones que tenían que ver con algo que se comunicaba. ¿Y que se comunicaba qué? Se comunicaba de parte de Dios a través de un hombre inspirado al pueblo. Es decir, el ejercicio de esos dones estuvo a cargo de unos pocos hombres en esa época particular del mundo, en esa era particular. Entonces, si todos si estos hombres hablaron siendo inspirados y Dios termina el canon y estos hombres mueren, y tanto los hombres como el canon son inspirados, quiere decir que lo único inspirado que se preserva a través del tiempo es esto, el canon, es lo único, porque los hombres inspirados murieron, ya dejaron un legado, la tradición apostólica, aquí está. Esta es la tradición apostólica, este es el canon. Entonces, y de ahí en adelante podrías pensar en los demás dones. ¿Qué relación, por ejemplo, tienen los dones, las manifestaciones de poder de nuestro Señor Jesucristo echando fuera demonios? O de los apóstoles echando fuera demonios, o de los apóstoles sanando enfermos, levantando muertos. Tienen una relación directa con la historia de la redención. Y para que esta historia de la redención tenga estos elementos tan claros, tenían que darse a través de estas señales apostólicas como tal. Unas señales que claramente apuntan más allá, apuntan a la obra
terminada de nuestro Señor Jesucristo y a un canon que ya no acepta más estos dones, o fuera del canon no se aceptan más estos dones. No significa que Dios no pueda sanar por compasión y eso, pero relacionados con la revelación ya no. Por ejemplo, interpretemos los hechos, como les decía en Cartagena, los hechos de la historia de la redención a la luz de la misma interpretación que la Escritura da. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene para el naufragio el relato de Pablo que un ángel del Señor se le había aparecido en el bote y le había mandado un mensaje de parte de Dios en donde él sobreviviría al naufragio y todos los que iban con él? ¿Por qué es importante eso? ¿Porque no se hundieron? ¿Porque salvó su vida? No, es importante porque nos muestra la historicidad de un hombre inspirado por Dios, la verdad de un hombre inspirado por Dios, providencialmente llevado por Dios a Roma para que diera testimonio de la gloria de Dios en aquel lugar. Ahí hubo una manifestación revelativa de Dios. ¿O por qué razón Pablo oró por Eutico para que se levantara de entre los muertos? No solo mostrar el poder de Dios en aquel lugar que va unido a la predicación de Pablo. Y así con todos los apóstoles, con nuestro mismo Señor Jesucristo, pasa de esa manera. ¿Qué hay después de la pesca milagrosa? ¿Qué hay después? Sino una clara muestra, por decir así, de la gracia, el poder de Dios, revelándose a su pueblo para que tengamos su palabra para la salvación. No sé si por eso más nadie puede atribuirse en este momento alguno de estos dones, porque implicaría que está siendo nuevamente inspirado o que Dios está inspirando nuevamente de alguna manera, lo cual no es cierto, no es verdad. No sé si quedó claro, Alex. Muchas gracias, pastor. Sí, muy claro. Ok, con gusto. ¿Quién sigue en la lista? ¿Juanca o Jesús? ¿Quién? Pastor, buenas noches, pastor. Gracias para usted y para todos los hermanos. ¿Me está escuchando Juanca claramente? Perfectamente, gracias. Amado. Un abrazo fraterno. Igualmente para usted, pastor. Pastor, en cuanto a la pregunta que voy a hacer, voy a apoyarme primeramente en un texto. El libro de Daniel, pues por ninguna parte creo que dice que es profeta, pero se ratifica que es profeta. La misma Biblia responde a ese cuestionamiento, si podemos llamarlo así, cuestionamiento, la inquietud que pueda surgir, en el capítulo 24 de Mateo, verso 15, donde el mismo Señor Jesucristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Perfecto. Entonces ahí el mismo Señor Jesucristo reafirma o le da el rótulo de profeta a Daniel, que no aparece en el mismo libro de él. Ahora, trasladándonos a la epístola de la carta de Judas, nuevamente voy a remarcar de pronto un poquito, pero la inquietud está. Judas en el verso 14 también dice, así de estos también profetizó Enoc. ¿No estaría Judas también elevando al nivel de profeta a Enoc y por consiguiente llevando sus escritos al mismo nivel de los libros incluidos en el canon del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta de que para que un libro, uno de los requisitos para que un libro fuese incluido en el canon del Antiguo Testamento debía ser escrito por un profeta o avalado por un profeta? Y aquí en la epístola de Judas dice, así de estos también profetizó Enoc. Es que hay una diferencia. Ok, perfecto, Juanca. Y creo que hay una diferencia enorme entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel jamás fue cuestionado en ningún momento por ninguna autoridad judía ni por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo jamás hizo una cita sobre Enoc. Entiendo que la misma autoridad, porque es inspirado por Dios, estaba en el medio hermano de nuestro Señor en Judas, pero no hay ningún escrito de Enoc. Por lo tanto, lo que está diciendo, no hay ningún escrito de Enoc. El libro que está por ahí, el libro apócrifo de Enoc,
es un libro que no es canónico y es un libro que creo que es hasta escrito muy posteriormente de cualquiera de los otros libros y está lleno de fantasías y de cosas cuya doctrina no tiene nada que ver con eso. Lo que está haciendo Judas es avalando una frase que es verdad, como hace Pablo con uno de los profetas de Creta. Entonces cualquiera diría, bueno, entonces uno de los filósofos de Creta, entonces diría, bueno, entonces Pablo está aceptando la inspiración divina de aquel filósofo de Creta. No, lo que pasa es que cuando hay una frase que es verdadera, una frase que es cierta, una frase que es verdad, los autores la pueden usar inspirados por el Señor, sin que todo lo que aquel hombre dijo haya sido verdad, o de alguna manera dando la autoridad a un libro que es muy posterior y en el cual nunca se habló acerca de Enoch, sino que es más la fantasía de alguien en ese sentido. Ahora, es cierto que es que surge también el tema de las tradiciones. Las tradiciones no son santificadas o santas o apartadas. Las tradiciones tienen un lugar de importancia relativa frente a la verdad de Dios. Porque siempre que la verdad de Dios esté en contra de la tradición, prevalece la verdad de Dios sin lugar a dudas. Entonces, aquí no hay una aceptación de no hay una aceptación como tal del libro de Enoch, sino de una frase en particular. No hay una legalización de esa obra que seguramente no fue escrita por él. En cambio, él sí lo hace con todo lo que el Señor es, y porque son circunstancias totalmente distintas. Los judíos jamás aceptaron el libro de Enoch, como los cristianos jamás aceptamos el Apocalipsis de Pedro, o judíos y cristianos no aceptamos Bel y el dragón, o el libro de Tobías, o el libro de Judico, cualquiera de esos apócrifos. Sí. No sé si quedó claro, Juanca, o todavía hay dudas sobre algo. No, sí, Pastor, me queda claro. La pregunta surge porque cuando tú dialogas con cierto tipo de personas que practican otro tipo de religiones pseudocristianas, surge este cuestionamiento muy a menudo con respecto al libro de Enoch y se apoyan en este texto de Judas para cuestionarnos a nosotros como cristianos, ¿no? Entonces quería como que tener la explicación más amplia y lógicamente usted me ha dado una explicación que satisface mis expectativas. Gracias, Pastor. Para servirte, Juanca. Jesús. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, mi hermano. Para usted y para todos los que están conectados. Pastor, bueno, tengo aportes y tengo preguntas. Ajá. Con la pregunta que hizo Juan Carlos, quisiera decir algo con lo de Daniel. Ajá. José Grau, en el libro Las profecías de Daniel, él dice algo referente a Mateo cuando cita a Jesús del profeta Daniel. La connotación de la palabra, hay que diferenciar palabras y el término. Cuando el término que está utilizando, si hace referencia a profeta como oficio o como don. O como don. Sí, ahí es como oficio, ¿cierto? Sí. Entonces es como la palabra apóstol. Entonces hay que mirar según el contexto qué es lo que nos está diciendo Mateo con respecto a Daniel cuando dice que el profeta Daniel. Eso como a la pregunta que hacía Juan Carlos. Bien. Para meter el contexto, los aportes y las preguntas siguientes, he venido siguiendo su línea de disertación con los libros, muy bien usted ha utilizado, el de Philip Comfort, Origen de la Biblia, y el de F.F. Bruce, dando la disertación. O sea, en ese orden de ideas, cuando F.F. Bruce, este es un aporte que habla del canon, de la palabra canon. La palabra ha evolucionado, pero estrictamente cuando se refería a la regla, al patrón de medida. O sea, hay que hablar de los patrones de medida o los moldes. En metrología, cuando un instrumento tiene un molde, no se debe salir de ahí. Y es por eso que los instrumentos de medición vienen con líneas y tienen su límite. Y para la comparación, y lo que el molde hace
es una unidad de medida. Eso llevado al canon de las escrituras, los 66 libros, cumplen eso, un molde o la lista que acepta la iglesia como libros inspirados. Entonces, inspirados. Por eso la palabra de que viene de canon ahí. Listo. La pregunta que yo tengo con respecto a la parte de la Biblia hebrea, al canon del Antiguo Testamento, F.F. Bruce da un argumento en su libro el origen del canon. La escritura, el canon de la Santa Escritura. Y él nos habla de que la Biblia hebrea, dice él que dividía en ley y escritos, ¿verdad? Y los profetas. Pero existía algo que se llamaba la Baba Batra, que era el Talmud babilónico, donde estos estaban los 24 libros primero, porque el canon del Antiguo Testamento fue algo que no se dio enseguida como lo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿usted podría ampliarnos más eso, que él ahí en el libro nos lo dice, qué es eso de la Baba Batra o el Talmud babilónico? Sí, vamos para allá ahorita cuando hablemos cuando vayamos cerrando el canon del Antiguo Testamento. Pero te adelanto algo. Tú sabes que siempre hay una discusión si son 24 o si son 22. Los que hemos más o menos estudiado el tema creemos que son 22 porque él une a Josué con Jueces, con Ruth, y a Jeremías con Lamentaciones, y terminan siendo realmente 22 escritos. Y tú sabes que siempre cambia el orden. De hecho, una de las preguntas que uno piensa que los estudiantes van a hacer es que si Cristo el Señor dio un orden establecido en la ley, los profetas y los escritos o los salmos, ¿por qué razón nosotros tenemos un orden diferente? Y que por qué si el Antiguo Testamento hebreo termina en Segundo de Crónicas, ¿por qué razón no terminamos en segundo de Crónicas, sino en Malaquías? Y pues los libros son inspirados, pero es evidente que el orden no, por muchas cosas, sobre todo por cómo se guardaban los rollos en la antigüedad y demás. Pero bueno, de eso intentaremos hablar posteriormente. No sé si hay otra pregunta. Sí. Usted nombraba ahorita el libro de Santiago con respecto a los comentarios que hace a Lutero. Sí, a Lutero con la Carta de Paz, pero también la Carta de Santiago fue cuestionada con el siglo XVIII. O sea, los teólogos estos alemanes que hablaron de la crítica de la forma, Tiberio, ellos decían que también la Carta de Santiago, la crítica que le hacían era que no tenía una hilación argumentativa, que era un escrito helenístico, que la palabra que utiliza, por ejemplo, la rueda, que la lengua corrompe el fuego de la rueda de la creación, es una palabra de la filosofía de ese momento. Entonces, sí sería bueno, pastor, que usted nos aclarara que es eso de la crítica de la forma, porque ellos hablaban a Santiago, le decían todo eso. Ok, mira, cuando en el siglo XIX realmente aparece ya todos los movimientos de la teología liberal, estoy hablando de Schleiermacher, de Richard, de Rochenborg, y todos estos hombres, sus trabajos teológicos versan básicamente sobre el trabajo erudito, pero erudito en sentido negativo en este caso, que habían hecho hombres como Wellhausen y Graf, trabajando lo que llamaron la alta crítica destructiva, o lo que llamamos hoy en día la alta crítica destructiva, que es el despojar de todo lo sobrenatural a la escritura y de cuestionar el origen divino y la inspiración de las mismas. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, a todo esto, claro, debo aclarar que previamente Spinoza había cuestionado profundamente, Baruch Spinoza había cuestionado profundamente todo lo que tenía que ver con la inspiración de las escrituras. Y entonces, en ese sentido, viene toda una línea de intérpretes, de biblistas, sobre todo de las universidades de Tubinga y de Berlín, que lo que tratan de hacer es quitar toda la parte inspiracional y empiezan cuestionando la autoría de Moisés, por decir algo.
ya Moisés no había escrito la ley o la Torá. Para ellos era muy poco probable que Josué hubiese escrito el libro de Josué, sino que empiezan con el mito de que Esdras había reconstruido todos los libros, los había escrito porque se habían perdido, empiezan a poner fechas más tardías de los eventos bíblicos, en fin, y empiezan a tratar de quitar la parte inspiracional de la escritura. Todo eso de la alta crítica va a ser muy poco probable que nosotros lo veamos en esta clase, para lo cual recomiendo, y perdónenme que use en primera persona, recomiendo mi clase de teología contemporánea que está en el SRL, en la página del SRL Medellín, pueden tomarla, donde abordo todos estos temas, desde la alta crítica destructiva, la baja crítica, que es ya la crítica en otros sentidos, hasta los elementos de crítica de las formas, crítica de las fuentes, crítica de la redacción, y todos estos elementos que son bastante complejos. También recomiendo el libro de Mari o de Maray, que habla sobre, que es una introducción a la Biblia. Lo publicaba Fleck, no sé si se puede comprar en digital también, y algunos otros textos como Jesús bajo sospecha, que es un excelente libro para hacer una crítica a todos estos movimientos de Jesús históricos, de sus 3 búsquedas, en fin. Es un texto bastante interesante, pero o la introducción al Antiguo Testamento de Edward Young, creo que es el libro más contundente que hay en español. Aún creo que no ha salido nada igual. Edward Young, sobre la defensa del Nuevo Testamento, se llama, creo que es una introducción al Antiguo Testamento, o simplemente introducción al Antiguo Testamento por Edward Young. Ese libro hace pedazos la hipótesis documentaria, hace pedazos la crítica de las formas, y nos muestra una perspectiva bíblica clara sobre la inspiración de las escrituras. Entonces, a los que anotan o después me escriben y me dicen, pastor, ¿cuáles son los libros? Los pueden leer. Recomiendo no leerlos si antes no han leído unos 3 o 4 artículos que sean escritos en un idioma más sencillo para los que están empezando, porque van a tocar temas muy pesados, y enfrentarse a ese lenguaje a veces puede ser un poquito frustrante. Entonces, creo que es muy bonito poder de pronto abordar un poquito esos temas, pero para la profundización sí ya necesitamos estar en 4º año de seminario. Sí. ¿Algo más que tengan por acá? Pastor, me gustaría decir algo. De pronto, por lo que más se cuestiona el libro de Santiago, de pronto por la aparente contradicción que tiene con el libro de Romanos en cuanto a la justificación por obra y justificación por la fe. Pero después de estudiarlo mucho, los eruditos llegan a la conclusión de lo que Jacobo quería enfatizar, era una relación horizontal del creyente con tu semejante. ¿Sabes? Y lo que se plantea en Romanos es una relación vertical de Dios con el hombre, la justificación por la fe. Es como dice por ahí un teólogo, Dios no necesita nuestras obras, pero nuestros semejantes sí. Entonces, nuestros semejantes necesitaban una evidencia de la fe que profesamos, y Jacobo enfatizaba en esa justificación por obra. Era una relación horizontal con nuestros semejantes, lo que enfatizaba Jacobo en el libro de Santiago, en la carta. Claro, es que en una parte se maneja de manera clara el decreto de Dios, se presenta esa magnífica obra soberana de Dios en la salvación, mientras que el otro te exige el reflejo de esa salvación. Por una parte, en Romanos el énfasis como tal es que somos salvos por la gracia mediante la fe. Y mientras que el otro libro te lleva a la práctica de esa fe. Ven, eres cristiano, bueno, muéstrame tu fe por obras, si yo te mostraré. Muéstrame tu fe, si es posible la fe sin obras, y yo te mostraré
mi fe con obras, pero no es sino una clara praxis de todo eso. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, mis Amén. hermanos. Doctor, Ok, buenas noches. vamos a Quiero seguir. dar un aporte. Jonathan, mi hermano, ¿cómo estás? La voz inconfundible, hombre. Adelante, Jonathan. Buenas noches. Yo quería dar un aporte con respecto al canon del Antiguo Testamento. Hágale, mi hermano. En la apología evidencial existen elementos que apoyan la canonicidad del Antiguo Testamento, y uno de esos elementos que se toman son los escritos de Flavio Josefo. Y uno de los famosos escritos que Flavio Josefo pone es el discurso contra Apión. Apión era un tipo que fue un tipo que desacreditó la validez y la antigüedad del judaísmo. Entonces, en ese escrito, Flavio Josefo le escribe así a Apión. Voy a leerlo, voy a citarlo, dice. En el libro 1, párrafo 8, eso fue en el año 93 después de Cristo. Esa Flavio antigüedad, Josefo le responde a Apión de los... Ok, dale. de los judíos, sí, la antigüedad de los judíos. Le dice, Apión le dice así don Flavio Josefo le dice así a Apión, porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto entre sí, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. O sea, ellos aceptaron de entrada que los libros que tenían eran divinos, no empezaron a cuestionar la autoridad, sino que así como vinieron, así lo aceptaron, fueron divinos. Y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco más o menos que de 3000 años, pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y los preceptos de la conducta de la vida humana. Esto es verdad desde el tiempo de Artajerjes hasta el nuestro propio. Cada suceso ha sido registrado, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que los de épocas más tempranas, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. Pero que fe hemos puesto en nuestros propios escritos se ve por nuestra conducta, pues aunque ha transcurrido tanto tiempo, nadie se ha atrevido a agregarles nada, ni a sustraer nada de ellos, ni a alterar nada. Pero para todos los judíos es natural de inmediato y desde su mismo nacimiento estimar a estos libros que contienen doctrinas divinas y persistir en ellas, y si la ocasión fuera voluntariamente morir por ellas. Eso fue una respuesta que le dio Flavio Josefo a Apión, que desacreditaba el judaísmo. Listo, pastor, Claro solamente que quería sí. decir eso. Muchas gracias. De todos modos, la cita la tengo más adelante, pero gracias, mi hermano. Me ahorraste el expresarla acá. Creo que podemos ir de largo otro poquito porque tocaba hacer un receso, pero podemos ir de largo un poquito a ver hasta dónde llegamos. Luego, el contenido, el resto del contenido, creo que les va a tocar a ustedes investigarlo. Espero también que manden a Jesús y a Kelly, por favor, que manden los que están tomando el curso, el ensayo que van a hacer. Y los que apenas están entrando y están interesados en cumplir todos los requisitos de la materia, que no están solo como asistentes, el que quiera puede permanecer de asistente, pero el que quiera tomar el curso tiene que hacer un ensayo en que ojalá lo vayan trabajando ya. Creo que son 8 ensayos propuestos para que tomen uno y lo vayan trabajando. Otra cosa, este horario me parece un horario interesante, como un horario más reposado, más descansado para uno. Entonces vamos a ver si podemos seguir en él. Esperemos a ver. Bueno, en el año 132 antes de Cristo se afirma la existencia de la triple división de las escrituras, es decir, la ley, los profetas y los otros escritos análogos, o también la ley, los profetas y los libros, o la ley, las profecías y el resto de los libros. Ya en la misma época se disponía de la versión griega de los 70 o la Septuaginta,
que es un escrito que data alrededor del año 100 antes de Cristo, y menciona algunos libros que para los católicos romanos son sagrados. Para nosotros, primero de Macabeo tiene valor histórico, pero no es un libro inspirado. Repito, tiene valor histórico, pero no es un libro inspirado, porque no tiene las trazas, las marcas de la doctrina, el sello profético y todas las demás cosas que debe tener un libro para considerarse de esa manera. Dice Comfort que Filón de Alejandría, un judío nacido en el año 20 a.C. y que murió durante el reinado de Claudio, tenía la lista contemporánea de los escritos del Antiguo Testamento y dio cita de casi todos los libros del Antiguo Testamento, pero no menciona ni uno de los apócrifos, no hace mención de ninguno de esos libros como tal. Ahora bien, en cuanto a la Septuaginta, ¿qué podemos decir? Hay una serie de mitos sobre ellas, F.F. Bruce, y algunos artículos bien interesantes, hasta en Protestante Digital, que han aparecido. Algunos les dan más fuerza, algunos autores le dan más fuerza que otros, pero en realidad se entiende que es un mito. Se dice que llevaron a 70 o 72 judíos para que hicieran la traducción de los textos en hebreo a la Septuaginta, que es el texto griego de la Biblia del Antiguo Testamento, que los encerraron o se encerraron voluntariamente en 70 o 72 celdas haciendo las traducciones, y que luego, cuando salieron, todas las traducciones del hebreo al griego eran exactas. Pues bien, eso es, como he dicho, es un mito. Es un mito. Nadie traduce igual que otro. Nadie. Sobre todo porque el hebreo es un idioma limitado en palabras, pero rico en ideas. Mientras que el griego es muchísimo más amplio en cuanto a su lenguaje. El hebreo difícilmente, pasa las 10.000 palabras, pero difícilmente alcanzará, el hebreo antiguo alcanzará 11.000 para expresar toda la cantidad de ideas que debe expresar. Mientras que ya cuando estamos hablando del griego, estamos hablando de un idioma muchísimo, pero que supera amplísimamente en cuanto al contenido idiomático al idioma hebreo. Entonces, la cantidad de sinónimos que hay para el uso de una palabra. Es cierto que es un lenguaje preciso, pero el griego tiene cosas tales como, si usted traduce una palabra, una frase o una oración completa, en una oración, por ejemplo, las terminaciones de los sustantivos en griego siempre, para plural y singular, siempre son iguales. De tal manera que no importa en qué parte de la oración usted ponga el sustantivo, siempre será el sustantivo. Por ejemplo, si está hablando el hombre del traje verde, usted podría escribir puede escribirlo en cualquier otra forma. El hombre tiene un traje, el hombre del traje verde, o podría ponerlo como quiera, podría ordenarlo, o la casa verde, la verde casa, o la casa de madera sobre la colina. No importa cómo lo ponga en griego, el sustantivo siempre será sustantivo, aunque esté al final. Igual los verbos, igual las palabras los adverbios, lo que sirven como complemento indirecto, todo es de alguna manera, usted puede jugar con eso. Es decir, los 70 escritores pudieron tener 70 traducciones diferentes que obviamente iban a decir lo mismo, pero jamás iban a tener el mismo orden. No podían ser exactas. No podían ser exactas porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Y porque están pasando de un lenguaje gráfico a un lenguaje más descriptivo, en ese sentido. Entonces, cuando uno ve todo eso, cuando ve
la forma como algunos judíos presentan la traducción de la Septuaginta o algunos griegos, uno no puede sino decir, hombre, esto es una ficción piadosa. Realmente es una ficción piadosa. No es, en ninguna manera, no se trata de una realidad como tal. Es un adorno que se hace para que la historia luzca bonita, luzca genuina. Pero lo que sí es cierto, y en esto quiero enfatizar, es en la importancia de la Septuaginta para la comprensión del hebreo. Porque al ser la versión griega del hebreo, hay una especie de puente. Cuando uno estudia interpretación bíblica o exégesis bíblica, se da cuenta que es un puente que facilita la comprensión de la mentalidad judía en ese momento, de la mentalidad religiosa judía, y te permite como tener una comprensión mejor de las ideas que se plasman en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los paralelismos tan marcados en la literatura sapiencial o en la literatura poética son, son propios de la argumentación de Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos o en Colosenses o en la misma carta a Filipenses. Hay paralelismos muchas veces antitéticos o de contrastes allí, o hay paralelismos sintéticos, es decir, donde la idea se corrobora con una línea de pensamiento muy cercana a la que se ha expresado en las ideas anteriores. En fin, es tan maravilloso todo eso, pero eso lo comprendemos gracias a la Septuaginta. La forma de pensar del judío como tal la vamos comprendiendo de una mejor manera, y sin lugar a dudas es maravilloso la Septuaginta en ese sentido. Por algo fue la escritura usada por la mayoría de los hombres, de los judíos en la sinagoga posteriormente del regreso de Babilonia, claro está. Y ahí estaba la versión de los 70, una ampliamente usada, ampliamente aceptada como tal. Entonces, quiero que tenga eso en mente, porque hay muchas cosas importantes ahí que considerar. Bien, en el Nuevo Testamento nosotros vemos las Escrituras como un cuerpo bien determinado de documentos autorizados, como Mateo 21:42, en 26:56, en fin. Son los oráculos de Dios, como dice Comfort. Ya habíamos hablado de esa triple división como tal. F.F. Bruce, nuevamente citándolo, dice: una de las menciones más claras y antiguas de estas tres divisiones y sus respectivos contenidos aparece en una araita, que es una tradición del periodo del año 70 al año 200 después de Cristo, citada en el Talmud babilónico. En el tratado del Bab Batra, del cual habló el hermano Jesús, esta postura asigna autores inspirados o con autoridad a los 24 libros y cuestiona su orden. El orden de los 5 primeros libros de la división es fijo. Nadie cambia la Torá jamás. Ahí está el Pentateuco, porque están colocados dentro del marco histórico. Es lo primero que Dios muestra. Y cada uno tiene su posición cronológica, porque va de la mano con la salida del pueblo de Israel de Egipto. El Señor revela los orígenes, como dice en un artículo. Posteriormente, cuando son liberados los esclavos y pueden adorar con plena libertad, les entrega la ley, como decía en uno de mis sermones anteriores, les entrega la ley al pueblo libre para que adore con libertad. Y posteriormente en Levítico son reguladas las formas como las ofrendas, los holocaustos y todo eso es presentado para que el pueblo pueda adorar con su libertad, pero dentro del marco que Dios se revela, para evitar
temas como el de Nadab y Abiú, que murieron por ofrecer fuego extraño, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vamos viendo todo eso. Luego en Números, que tal vez es uno de los textos más confrontativos y que nos llega a entristecer muchas veces, porque nos muestra nuestra condición, al igual que la condición del pueblo judío, y en medio de ese pecado tras pecado, tras pecado, tan reprensión, castigo, en fin, el Señor se refiere al pueblo como no veo pecado en él, cuando toma al impío Balán, que tenía todas las intenciones de maldecir a Israel, y el Señor la vuelve una bendición maravillosa, y tiene que guardar silencio en medio de todo esto, porque Dios se glorifica a través de todo. Y termina con el libro de Deuteronomio, que es dado justo antes de la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Ya luego en Josué vemos la conquista, y la destrucción de las tribus enemigas al Señor. Entonces, el orden, no solo de los 5, Edward Young habla de los 6, que hay un orden que no se mueve porque está claramente cronológica, presentado así. Y también los profetas anteriores. Entiéndase que el judío entiende el profeta anterior como, o entiende a todos esos escritos que nosotros hoy llamamos libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Esther, perdón, Josué, Jueces, Ruth, los entiende, y luego primero de Samuel, segundo de Samuel, todos esos libros históricos, eh, el profeta los entiende como profetas anteriores. ¿Por qué profetas? Porque esto es algo que quiero aclarar. La profecía no siempre era algo batídico, sino que hablaba de manera exhortativa sobre la gloria de Dios. Y en ese sentido, Josué es considerado por el judío profeta, y nosotros lo vemos como un profeta porque habló en nombre de Dios. Cuando empieza hablando en el libro de Josué, que dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eh, y todo lo que expresó Josué, evidentemente es un libro profético. Y creo que ese carácter, como ejerciendo un oficio profético, lo vemos remarcado en Josué, y por eso, y me quedo aquí en el tema de los profetas anteriores que se mencionan en el Baba Batra aquí, porque Josué, al final de sus días, capítulos 22, 23 y 24 de su libro, Josué convoca al pueblo, lo convoca como líder, pero también lo convoca como profeta, entendiendo que el pueblo se va a desviar. Dice: miren, no se desvíen, porque cuando se desvíen el Señor va a venir con castigo sobre ustedes, Él va a aplicar esto, va a ser fuerte contra ustedes, y, van a ser castigados, van a ser expulsados de esta tierra, que es una tierra maravillosa que el Señor les ha dado a ustedes. Por lo tanto, cuídense, sírvanle al Señor. Y Josué termina proclamando: yo no sé a qué Dios le van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo dice ya al final de sus días: serviremos al Señor. En su mente estaba siempre servir, servir, servir al Señor. Y en ese sentido tiene todas las características del oficio profético. Entonces, Josué, el autor de Jueces, y Ruth, que evidentemente aparecen así como profetas posteriores, pero no estaba totalmente bien establecido en ese momento. Simplemente el saber eh, que eran profetas, se estructura todo bajo una base lógica, cronológicamente hablando, cronológicamente hablando. Y la importancia de cada libro, pues va apareciendo curiosamente al final de estos, por lo menos en estos 3 aparecen al final: el servicio al Señor del pueblo para mantenerse en Canaán, la tierra de la promesa en donde Dios estaba con su pueblo. Digamos que un adelanto tipológico de Cristo con la iglesia. Luego, en Jueces, el propósito del libro también queda expresado en frases repetidas, tales como: no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y en Ruth queda establecida la importancia del libro, no solo por el nacimiento de David como rey, sino como tipo de Cristo, el caso de David.
y posteriormente en la inclusión evidente en la genealogía del Mesías, de nuestro Mesías Jesucristo, de la Moabita, de Ruth. Entonces, el propósito de la salvación o la historia de la salvación queda claramente expresado el propósito de mostrar la salvación, perdón, de cada libro queda claramente expresado al final de cada uno de los textos. Entonces, sí, profetas anteriores, pero estas clasificaciones, como hemos dicho, han ido cambiando porque era muy fácil saber que la Torá eran los libros de Moisés, que Josué fue el que conquistó y venía después, pero de ahí en adelante era fácil romper la armonía cronológica, pues como decía, no eran códices, los libros no eran códices como este, una página tras otra, sino que eran rollos. Recuerden que Pablo le dice a Lucas, creo que es, o a Marcos, tráeme los rollos, eran los libros. Entonces, en ese sentido, los judíos no lo guardaban en un orden exacto, simplemente sabían que eso era así. Nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga pidió el rollo, deme el rollo, dame el rollo, y leyó el rollo del libro de Isaías. Tal vez estaba junto a otro profeta el rollo como tal. Entonces se podía pasar el orden. Pero entonces los judíos fueron muy cuidadosos en dejar como el último de los libros de su canon al segundo libro de Crónicas. Ya, y en el último capítulo de segundo de Crónicas nosotros vemos claramente el regreso de los cautivos que intentan retomar su vida después de haber pasado 70 años en Babilonia. Pero nuestro orden no es cronológico. El orden que tenemos en las Biblias cristianas es un orden temático, es un orden más temático, la ley, los libros históricos que hablan de esto y los profetas. Es cierto que muchos de estos libros están sobrepuestos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al profeta Isaías, vemos que se cruza con varios de los libros de Reyes y Crónicas, igual que el profeta Jeremías. Están cruzadas las historias. ¿Por qué? Porque uno habla desde la perspectiva profética, redentora, volveos al Señor, mientras que otros de los libros están hablando claramente desde la perspectiva histórica, una historia que es inspirada por Dios, que tiene un valor, y no solo tiene un valor histórico en cuanto a la infalibilidad de inerrancia de la escritura, sino que tiene un valor teológico. La obra de Cristo presentada, la obra de Dios, la obra de salvación, el anuncio de esa obra, y creo que en ese sentido es muy importante para nosotros poder entenderlo en ese sentido. Tenía un escrito de Josefo, pero ya gracias a Dios, Jonathan lo leyó. También les hablé sobre el tema de la Septuaginta. Quiero pedirle que en el libro de Bruce, de F.F. Bruce, y en el Fundamento Apostólico de José Grau, libros que ya le envié a Jesús Romero, le pedí que compartiera con ustedes, y los que lo necesiten se los pueden pedir aquí en Barranquilla o en otro lugar, se los pueden pedir a mi hermano Jonathan Comas, y él con todo el gusto se los va a dar. Vamos a dejar hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Por favor, recuerden, lean el canon del Nuevo Testamento, porque no voy a tener tiempo de agotar todos los contenidos como quisiera, pero bueno, como decía algún predicador, es mejor que queden con hambre a que queden totalmente saciados y tengan que ir a los libros, investigar y todo lo demás. Así que quería decirles eso. Si alguien tiene una última pregunta, por favor, levante la mano. Si puedo, se la contesto. Si sé, con todo el gusto. Y luego le voy a dar espacio. Un pequeño aporte nada más. Sí, ¿quién habla, perdón?
María Alejandra. Mari, ¿cómo estás, mi hermana? No te conocía la voz. Hola, pastor, ¿cómo estás? Pues no, un pequeño aporte al principio bueno, no al principio, pero pues ya iba avanzada la clase. Usted dijo o hizo una pregunta de que cómo podríamos nosotros tener confianza de que la palabra de Dios es confiable, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en uno de los libros que enviaron, ¿no? Me llamó la atención una parte que dice que, o sea, una persona que diga, ¿no? Que la palabra de Dios no es inspirada, pero que empiece citando, así dice el Señor, o que empiece un discurso diciendo, y dijo Dios, entonces es incongruente, porque esa parte que dice, así dice el Señor, te genera en ti una confianza, te está diciendo de que la palabra de Dios es real y de que puedes confiar totalmente en ella. En el libro de Génesis, cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz, hágase esto, hágase aquello, eso debería ser para nosotros una confianza. Y no cabe decir, no, la palabra de Dios no es inspirada, porque entonces estaría chocando. Eso que estoy diciendo de que la palabra de Dios no es inspirada, cuando hay un sinfín de pasajes donde dice, así dice el Señor y así dijo Dios, y te afirma de que ciertamente la palabra de Dios, es real y puedes confiar en ella. Eso era todo. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió, pastor? Sí, muchas gracias, Mari. De hecho, Jonathan cuando intervino con mucha claridad, habló, no sé si ustedes se dieron cuenta que usó la palabra evidencialistas y usó a Josefo. Cuando hablan de evidencialismo es cuando se busca fuera de la palabra de Dios algo que nos indique, por lo menos que históricamente la palabra de Dios es cierta. Ahí se corre un peligro, naturalmente, porque muchas personas pueden llegar a pensar que la escritura necesita de algo más que la valide, sea la razón o sea un texto histórico, para poder confiar en ella. Y no es así. La escritura, ahora, el evidencialismo es bueno en ese sentido porque ayuda a callar la boca de las personas que tratan de desacreditar la palabra del Señor. Pero nosotros somos presuposicionalistas, y cuando digo nosotros me refiero a los profesores del seminario, del SRL, aunque muchas veces echemos manos de algunas herramientas como el evidencialismo para probar algunas cosas, lo leemos de buena gana y gusta. Pero el tema general es lo que acaba de decir Mari, que nosotros como tal confiamos plenamente en que lo que está diciendo Dios es verdad porque Dios lo dice. La Biblia no tiene una autoridad más alta que ella misma. Así dice el Señor y así es donde nosotros seguimos en esa dirección. Una última pregunta. Una última. ¿A qué se refiere con evidencialismo? O sea, yo entiendo de que, o sea, tienes una evidencia delante de tus ojos, por ejemplo, la creación, y esa evidencia te habla, te dice, mira, Dios existe. ¿A eso se refieren cuando dicen evidencialistas? No, lo que pasa es que la palabra evidencialismo se acuña en el marco de referencia de la apologética, apologética es defensa del Evangelio, donde hay básicamente dos líneas históricas. La principal es la presuposicionalista, es decir, partimos de la palabra de Dios y caminamos por la palabra de Dios porque entendemos que es la máxima autoridad que hay. Y cualquier defensa de la fe la hacemos desde la palabra de Dios. La otra línea, la línea evidencialista, que hombres muy sabios usan la ciencia, la matemática, la biología, la física, la astronomía para probar cosas relacionadas con Dios. Por ejemplo, los astrónomos frecuentemente utilizan el tema de la inmensidad del universo o del principio del ajuste fino del universo, o de antropismo, o el tema de las cuatro fuerzas en equilibrio, eh, para hablar acerca de la perfección de la creación y la imposibilidad de una evolución. eh, pues todos estos elementos necesitan estar simultáneamente para que el universo exista y más que todo exista la vida en un planeta como el nuestro y toda la protección que tiene. En fin, digamos que esas son las dos líneas apologéticas y eso aplica también en la defensa de la palabra de Dios, del canon como palabra de Dios. Muchos utilizan estas referencias históricas que son interesantes, como
Josefo o Tácito o los anales de la historia de Roma, o durante toda la historia los credos, algunas confesiones primitivas, los escritos de los padres, para mostrar la antigüedad de la palabra. Y eso está bien, pero nosotros creemos que la palabra de Dios no necesita estas cosas, aunque estas cosas son importantes leerlas para cuando alguien se jacte de que no hay huellas históricas, uno poderlas citar. Sí, por eso que hay una línea media que digamos, le llaman apologética integral, la cual la utiliza Richard Ramsey y otros autores, y el mismo Edwin Loser parece que coquetea un poco eh, con esa forma de hacer apologética. Pero es bien, son formas interesantes, pero creo que no se debe perder de perspectiva el tema del presuposicionalismo. Clark Pinnock, que también en un libro maravilloso que se llama Revelación, o que habla sobre la revelación, es de la colección teológica contemporánea. El Pinnock es muy cuidadoso en afirmar que el presuposicionalismo es maravilloso, pero que nosotros no podemos cerrarnos a la verificación de las verdades de la Escritura, porque siempre van a arrojar como resultado que la Biblia es verdad. Entonces, que no podemos simplemente cerrarnos y cuando personas tienen preguntas sinceras sobre la Biblia. Hay preguntas sinceras y hay preguntas capciosas. Y creo que las preguntas sinceras debemos estar dispuestos, prestos a resolverlas, mientras que las preguntas capciosas creo que hay que callarle la boca a las personas con conciencia, sin nosotros entrar en el campo de la arrogancia, de mostrarnos que somos más que ellos o mejores que ellos. No, eso no está bien. Son siendo las 9 de la noche, no sé.